Sus ojos, profundos como el oasis más secreto del desierto, se clavaron en la figura temblorosa frente a él. El jeque billonario, dueño de un imperio vasto como las arenas infinitas, sintió por primera vez en años una intranquilidad que ninguna riqueza podría apaciguar. La joven de 22 años, con la pureza de una virgen y la fragilidad de un cristal a punto de romperse, estaba a su cuidado tras un rescate que nadie esperaba. Aquella noche, bajo la luna vigilante que se reflejaba en las cúpulas doradas de su palacio, parecía como si el destino hubiera trazado un camino lleno de sombras y luces para ambos. El emirato resplandecía con su acostumbrado esplendor. Las altas torres se alzaban imponentes como guardianes de secretos milenarios, envueltas en el aroma embriagador de incienso y mirra que flotaba por los pasillos. La seda de las cortinas se movía suavemente con el viento nocturno, susurrando historias de poder y traición, mientras los ecos distantes del desierto tocaban con melodía suave el corazón del palacio. Cada joya incrustada en las paredes reflejaba el brillo del oro y gemas de tierras lejanas, pero nada podía igualar el brillo indecible que ahora iluminaba la mirada del jeque. Aquel hombre, siempre implacable, mostraba bajo su turbante y túnica regia una tormenta interna que raramente permitía aflorar. La responsabilidad de proteger a esa joven desconocida, una delicada sombra bajo su protección, desafiaba la coraza que había construido con años de dominio absoluto. Ella, con ojos grandes y temerosos, parecía esconder bajo su inocencia un enigma que lo desafiaba. El calor de su respiración contenida, el ritmo acelerado de su corazón expuesto en cada movimiento, resonaban en el silencio cargado que reinaba entre ellos. Al día siguiente, la suntuosidad del palacio se tornó un campo de batalla silencioso. Las guerreras del jeque, fieras y letales, surgieron como sombras imponentes alrededor de la joven. Sus miradas duras y preguntas silenciosas atravesaban la delicada figura que intentaba entender aquel mundo implacable al que había sido jalada. No hubo palabras, solo gestos medidos y vigilancia que se clavaba en cada gesto y titubeo de la muchacha. Era un juego de poder y desconfianza, una danza peligrosa en la que cada movimiento podía sellar su destino. El jeque observaba desde la distancia, librando la guerra dentro de sí mismo. La mezcla de protección y sospecha lo desgarraba, al tiempo que una atracción tenue y prohibida se colaba entre la tensión palpable. La joven, a pesar de su aparente vulnerabilidad, mostraba chispas de fortaleza. Inesperada, un fuego escondido bajo la piel pálida que lo desconcertaba y fascinaba. ¿Quién era en realidad aquella muchacha que había salvado? ¿Qué secretos ocultaba entre esos ojos llenos de temor? Pero la noche traería revelaciones que harían tambalear incluso el imperio del jeque billonario. Una figura encapuchada deslizó un pergamino sellado en la habitación de la joven, mientras el palacio dormía. La tinta en su interior prometía cambiarlo todo. Antes de que se revelen los oscuros secretos que acechan este palacio y la joven protegida por las feroces guerreras del jeque billonario, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. ¿Ya estás intrigado por este rescate y las sombras que lo rodean? Deja tu like si quieres saber qué verdad oculta la joven, y comenta desde qué ciudad sigues esta historia que apenas comienza. Tu pasión por estas historias impulsa nuestra caravana de relatos inolvidables. Gracias por acompañarnos. La luna se deslizaba silenciosa sobre las paredes doradas del palacio,
como un testigo implacable de lo que ocurría dentro. El pergamino sellado yacía sobre el pesado escritorio del jeque billonario, envuelto en incógnita, mientras sus ojos, esos pozos de misterio y poder, se negaban a apartarse del delicado rostro de la joven que ahora compartía su destino. Ella seguía temblando, aunque ya no solo por miedo. Había en su mirada una sombra de desafío desconocido para él, una chispa que empezaba a encender un fuego que el vasto imperio del jeque no había sentido en años. La fragilidad aparente de aquella joven se quebraba ante aquella mirada intensa, y sin embargo parecía proteger un refugio inviolable, un secreto que ni el oro ni la autoridad podrían comprar. Las guerreras se apartaron discretamente. Reconocieron en aquel instante que un muro invisible, quizás más fuerte que la voluntad de hierro del jeque, los separaba a ambos. El silencio entre ellos era denso, poblado de preguntas no pronunciadas y de promesas no reveladas. «¿Quién eres tú realmente?», susurró él, pero no alcanzó a decir mucho más, como si la palabra misma fuera un puente frágil entre dos mundos opuestos. Ella bajó la mirada, los dedos entrelazados nerviosamente, pero luego la levantó, con un destello que desarmó momentáneamente al jeque billonario. «No soy la simple herida que encontraste en el desierto», respondió con voz apenas audible. «He sido forzada a vivir en las sombras de secretos que valen más que un reino». Sus palabras eran un enigma que tejía nuevas grietas en la coraza que el sheik había levantado, y ese velo de misterio lo incitó a acercarse con una mezcla de cautela y ansia contenida. El aire del gran salón parecía volverse más pesado, saturado del aroma dulce del almizcle y la menta fresca que escapaba de las fuentes cercanas, mientras sus pasos suaves y medidos acortaban la distancia entre ellos. El palpitar acelerado de la joven resonaba como un tambor en sus oídos, y su mirada, antes esquiva, ahora se anclaba en la suya con la fuerza de quien intenta no desaparecer. «Tienes secretos que podrían destruir mi mundo», musitó él. «¿Por qué debería confiar en ti?». Ella exhaló, consciente de que su vida pendía de aquella decisión. Sin embargo, había un fuego en sus venas que la impulsaba a no rendirse, a desafiar aquel poder absoluto que la reclamaba sin conocerla. «Porque también tengo miedo de lo que no te he contado. Y porque necesito que entiendas que no vine aquí para perderme, sino para encontrar una verdad que nadie se atreve a enfrentar». Los ojos del jeque se entrecerraron, apuntando a ese deseo oculto, tan humano, tan vulnerable, que comenzó a resonar en su propio pecho. Por un instante el poder absoluto se diluyó, dejando al descubierto un hombre atrapado entre la fuerza de su linaje y la fragilidad inesperada de su corazón. Desde un rincón oscuro, una de las guerreras observaba con ojos fríos pero llenos de preocupación. Sabía que aquel encuentro era solo la punta del iceberg de un tormentoso mar de intrigas. Las sombras en esos pasillos de mármol guardaban más que riquezas, ocultaban alianzas rotas, traiciones veladas y un enemigo invisible que acechaba, dispuesto a hundir no solo al jeque billonario, sino a todo su mundo. Esa noche, cuando todos en el palacio dormían, él rompió el sello del pergamino con manos firmes pero temblorosas. La tinta negra formaba palabras que podrían incendiar alianzas, desenterrar fantasmas del pasado y poner en jaque su autoridad. El mensaje revelaba la existencia de un traidor dentro de su propia guardia, alguien que buscaba debilitar su poder entregando información a fuerzas externas, y que, para sorpresa del jeque, ese alguien estaba directamente vinculado a la joven que ahora protegía bajo su techo. El corazón del jeque golpeó con fuerza,
no solo por el peligro que se cernía, sino por la traición que esa verdad representaba para él. Entre la fragilidad y el enigma, quizás se escondía el más amargo de sus destinos. En aquel instante, sus ojos encontraron los de la joven, que lo observaba desde la sombra de la puerta, consciente de que su propio secreto estaba a punto de ser revelado ante el hombre más poderoso del desierto. Así que no solo trajiste un cuerpo que salvar, sino también un veneno que puede sepultar mi imperio. Su voz era un filo corto, cargado de dolor y reproche. Ella no pudo responder. El silencio fue su confesión más elocuente. Sin embargo, en sus labios temblorosos se dibujó una promesa muda. No permitiré que nos destruyan, no sin luchar. El jeque billonario, hasta entonces dueño absoluto del destino de miles, se encontró preso de una tormenta interna, donde la lealtad, el miedo y un deseo creciente se entremezclaban en un torbellino que amenazaba con devorarlo todo. Cuando la primera luz del amanecer acarició las cúpulas doradas, una decisión estaba tomada en su alma. Debía descubrirla. Verdad oculta tras aquel rescate, desentrañar la red invisible que los envolvía y, sobre todo, proteger a aquella joven que, sin saberlo aún, había ganado no solo su protección, sino también su alma. Pero justo cuando sus labios iban a pronunciar una orden que cambiaría las reglas del juego, un grito ahogado resonó desde los pasillos más profundos del palacio. Algo se movía en las sombras. Una nueva amenaza había irrumpido en el equilibrio precario que sostenía ese imperio dorado. El jeque giró al instante, con el rostro marcado por la urgencia y una claridad que nunca antes había sentido. El juego apenas comenzaba. El eco del grito se desvaneció lentamente, pero el palacio ya no era el mismo. La calma dorada que envolvía las estancias se había quebrado, y en el aire flotaba una tensión acerada, como filo de daga esperando su momento para hundirse. El jeque billonario giró con rapidez, sus pasos resonando sobre los mosaicos de mármol, y sus ojos se posaron en la figura que emergía desde la penumbra de los corredores. Una sombra conocida, oculta detrás de una capa oscura, se deslizaba con la sigilosidad de un felino, pero el instinto feroz del emir había captado un detalle fatídico. En sus manos sostenía un objeto pequeño y luminoso, que parecía una llave hacia su destrucción. ¿Quién osa irrumpir en el corazón de mi imperio? Su voz era un trueno contenido, poderosa y llena de una ira helada. La figura se detuvo, con la cabeza ligeramente inclinada, y por primera vez una voz temblorosa pero decidida rompió el silencio. No busco guerra, jeque. Solo quiero que sepas la verdad antes que sea demasiado tarde. El jeque dio un paso adelante, sus ojos ardientes fijados en el intruso, mientras su mente marcaba una alerta sin precedentes. Cada palabra de aquel desconocido resonaba en su pecho como un presagio ominoso. La joven, que hasta entonces había permanecido oculta tras el umbral de la puerta, sintió que su corazón latía con fuerza, como si la tormenta exterior anunciara el vendaval que esperaba en su interior. Observaba con ojos que oscilaban entre el miedo y la revelación, consciente de que aquel momento marcaba un antes y un después en su existencia y en el imperio que ahora la acogía. El desconocido, haciendo un gesto rápido, dejó caer un pequeño dispositivo frente al jeque. Era un chip, diminuto pero de un valor inimaginable, capaz de desmantelar los secretos más profundos de su guardia y exponer a la traición que se incubaba desde hacía meses. El jeque billonario tomó el chip entre sus dedos, dejando que el frío metal le recordara la fragilidad de su poder. Sus ojos, que tantas veces habían intimidado y destruido,
ahora reflejaban una mezcla de vulnerabilidad e ira reprimida. «¿Y tú?», susurró, mirando con dureza a la joven. «¿Qué papel juegas en esto? ¿Eres cómplice o una víctima más?». Ella respiró hondo, la sombra de la culpa luchando con el fuego de la determinación en su interior. «No soy traidora». Su voz era un hilo quebrado, apenas audible, pero sé quién lo es. Y si no me crees, pronto la verdad saldrá a la luz y no habrá palacio ni riqueza que puedan detenerla. El silencio volvió a reinar por un instante, pesado y absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado para darle aire a la catástrofe que se avecinaba. Los pasos se acercaron. Las guerreras guardianas implacables del jeque emergieron de la oscuridad, armadas no solo con lanzas y cuchillos, sino con una lealtad inquebrantable. Sus miradas eran de acero, listas para cumplir órdenes sin cuestionar. Pero algo cambió en ellas al observar el semblante inquebrantable de la joven. El jeque las detuvo con un leve gesto, consciente de que esa batalla, la más importante, no podría ganarse con armas ni violencia, sino con la verdad y la astucia. «Esta noche», dijo con voz firme, «ningún golpe será dado sin mi orden, no hasta que sepamos en quién confiar y en quién no». El eco de sus palabras traspasó los muros del palacio, dejando una estela de promesas no dichas y amenazas veladas. La joven se acercó, sus pasos decididos, resonando en el gran salón. Por primera vez, su fragilidad dio paso a una firmeza que arrancó un suspiro involuntario de admiración y miedo en el jeque. «Necesito tiempo», dijo clavando su mirada en la del hombre que hasta hace poco solo había conocido como su salvador y captor. «Tiempo para demostrar que no soy parte de esta red venenosa y para desentrañar quién está detrás de todo esto». Las horas que siguieron fueron un torbellino de estrategias. Conversaciones susurradas y miradas que atravesaban más allá de las apariencias. La luna, ahora alta y redonda, parecía proteger al palacio con su luz plateada, filtrándose a través de vitrales y haciendo brillar las joyas incrustadas en la piedra. En un momento de tregua, el jeque se acercó a la joven, su rostro una máscara de preocupación y una chispa de vulnerabilidad que pocos habían visto jamás. «¿Sabes que al protegerte también me estoy arriesgando a perderlo todo?». Sus palabras cayeron como un manantial de confesiones. «Pero también es cierto que, por primera vez en mucho tiempo, siento que hay algo más que poder en esta fortaleza. Algo que me está arrancando el alma y revelando que quizás el destino no solo me ha entregado una salvación, sino también una sentencia». Ella clavó sus ojos en los suyos, entendiendo la magnitud de la carga que ahora compartían, y por un instante el tiempo pareció detenerse en el suntuoso palacio. El susurro de las fuentes, el aroma cálido de las especias, el roce suave de las telas bordadas, todo conspiraba para crear un instante de intimidad peligrosa, que se vio abruptamente interrumpido por un sonido lejano, el chasquido seco de una puerta que se cerraba a toda prisa. Ambos miraron hacia la entrada, donde una figura encapuchada desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí una estela invisible de amenazas y enigmas. El jeque apretó los puños con fuerza, la mandíbula tensa por la ira y la incertidumbre. «No permitirá que este palacio caiga sin luchar», murmuró con voz áspera, «y menos aún que alguien que acaba de llegar lo destruya desde dentro». Ella asintió, pero en su pecho latía un secreto aún más profundo, una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, el jeque billonario sabía que su imperio se encontraba al borde del abismo, y que la joven que había salvado no solo cargaba con sus propios demonios, sino con la llave que podría abrir las puertas hacia la salvación
o la ruina definitiva. Un latido se perdió en el silencio, y con él la promesa inquebrantable de que los próximos días traerían tempestades capaces de arrasar con palacios y corazones por igual. Pero en el centro de aquella tormenta, dos almas estaban destinadas a chocar y fundirse, desafiando a los dioses y a la misma muerte. Y estaba por revelarse un secreto más oscuro que la noche más profunda. Un secreto que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El jeque billonario mantenía el chip entre sus dedos, sintiendo el frío metálico como un presagio helado que se extendía desde la punta de sus dedos hasta lo más profundo de su alma. La confianza que durante años había construido, sólida como el mármol del palacio, ahora se fracturaba frente a aquella revelación. La joven estaba cerca, apenas un resplandor tenue en la penumbra, pero su mirada había cambiado. Ya no era solo el reflejo de miedo que él había visto aquella primera noche. Había en sus ojos ahora una determinación férrea y un desafío silencioso que agitaba algo dormido en el corazón del jeque. «Dime la verdad», ordenó, con la voz cargada de una mezcla de ira y algo más tenue, casi un rastro de esperanza. «¿Quién es el traidor? ¿Por qué tu nombre está ligado a esta red de sombras?» Ella se tragó el nudo que se le formó en la garganta, buscando las palabras con dificultad, pero sin voluntad de retroceder. Sus dedos se apretaron, arrugando la tela de su vestido, mientras un suspiro profundo escapaba de sus labios. «No soy inocente, jeque, pero tampoco soy culpable de lo que me acusan. El hombre que traiciona este imperio es alguien de quienes menos esperarías. Alguien que siempre ha estado muy cerca de ti». El jeque frunció el ceño, dejando escapar un corto resoplido. Esa revelación desafiaba todo lo que creía conocer sobre su guardia y los muros invisibles de su confianza. «No puedo permitir que esta traición destruya lo que he construido, ni permitiré que te uses mi poder para esconderte». Su voz bajó, envuelta en un susurro que parecía arañar el aire entre ellos. «Si eres como dices, provee una pista. Ayúdame a atraparlo antes de que sea demasiado tarde». La joven reculó un poco, sus pasos resonando sobre el mármol helado del salón. Los perfumes florales y el incienso flotaban pesadamente en el aire, mezclándose con el aroma metálico de la tensión creciente. La luna dorada seguía su trayecto, iluminando con su luz fría la escena donde dos destinos chocaban con la fuerza de una tormenta. «Hay una reunión clandestina en las afueras del oasis», dijo finalmente, su voz firme pero secreta. «El traidor planea entregar información vital allí, pero no puedo acercarme sola. Las guerreras sospechan de mí, y cualquier paso en falso podría costarnos la vida». El jeque la miró, sus ojos capturando cada mínimo gesto. Pudo ver en aquel instante que por más frágil que pareciera, aquella joven poseía una fuerza capaz de cambiar el rumbo de aquel imperio. «Entonces iremos juntos», declaró con voz grave. «Protegeré tu secreto si me ayudas a proteger mi trono». En ese momento, la tensión entre ellos se volvió como un hilo invisible que los ataba con fuerza. No era solo la alianza forjada por la necesidad, sino una conexión más profunda. Un roce que iba más allá del deber y la sospecha. El palacio, con todo su lujo, parecía encogerse alrededor de sus presencias, como si el propio tiempo se detuviera para observar esa frágil unión. Las puertas del gran salón se abrieron de golpe, deteniendo aquel momento con brutalidad. Una guerrera, con la expresión grave y los ojos llenos de alerta, irrumpió en la escena. «Jeque, han detectado movimiento sospechoso en los muros del norte», informó con voz urgente. «Hay señales de una emboscada». El corazón del jeque se aceleró,
y por un instante su mirada se oscureció con cólera y preocupación. El enemigo invisible había marcado su próximo paso, y el tablero comenzaba a moverse con rapidez peligrosa. «Prepara la guardia», ordenó, incorporándose, la túnica ondeando en un movimiento solemne. Nadie fuera o dentro del palacio debe mostrar debilidad. La joven se acercó, sus dedos rozando involuntariamente el brazo del jeque. Un gesto pequeño pero cargado de significado en medio del caos. Él no apartó la mirada, sintiendo el calor de aquella piel contra la frialdad del mármol. «No puedo negar que temo por lo que está por venir», admitió. «Pero también sé que no puedo enfrentar esto solo. Contar contigo será la diferencia entre caer en la oscuridad o sobrevivir». Sus palabras causaron un estremecimiento en ella. Por primera vez, el hombre que parecía inquebrantable admitía su vulnerabilidad. El jeque billonario, dueño de imperios, ahora era un hombre que necesitaba la confianza de la joven que desafiaba su mundo. Abrieron las puertas para dejar pasar a las guerreras que llegaban, mientras fuera el viento del desierto comenzaba a azotar con más fuerza, enviando polvo y arena contra los muros dorados, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. En el corredor que conectaba el salón con las profundidades del palacio, una sombra momentánea esbozó una sonrisa llena de malevolencia. Un agente oculto del enemigo, que hasta ahora había permanecido en las sombras, se regocijaba. Sabía que el jeque y la joven estaban atrapados en un juego de engaños que pocos sobrevivirían. El jeque giró la cabeza, su mirada penetrante como un sable, y susurró a la joven: «Mañana, al anochecer, iremos juntos a esa reunión. Allí sabremos si el destino nos trae salvación o ruina». Pero mientras hablaba, una figura encapuchada observaba desde las alturas del palacio, con ojos implacables y una sonrisa que prometía que la verdad que ella traía sería más devastadora que cualquier espada. Y entonces el silencio del palacio se rompió con un grito desgarrador que provenía de las mazmorras, donde un prisionero había comenzado a hablar, revelando secretos que podrían sellar el destino del jeque billonario y de la joven que había rescatado. La noche apenas comenzaba, y con ella la sombra de traiciones que amenazaba con consumirlos a todos. La noche en el palacio no permitía escapar ni un suspiro, sin que fuera sentido como un grito. El jeque billonario sostenía el chip frío entre sus dedos. La pequeña pieza de metal parecía la detonación de un caos oculto que hasta entonces quería controlar. Aquel objeto, diminuto y letal, abría la puerta a traiciones profundas, a secretos que igualaban en peso al desierto infinito que rodeaba su imperio. El silencio reinaba entre él y la joven. Una tensión invisible vibraba en el aire, densa como él, aroma a incienso y especias que impregnaba las largas galerías. Sus miradas se atrapaban en una danza peligrosa, el poder absoluto enfrentando la incertidumbre, la vulnerabilidad que osaba desafiar al dominio. Ella, con los ojos iluminados por una mezcla de miedo y rebeldía, no retrocedía ante la pregunta que pesaba tanto como la corona que él llevaba. ¿Por qué tu nombre está ligado a esta red de traiciones? La voz del jeque se tornó grave, perforante, dispuesta a destapar la verdad que se escondía tras aquella joven, como un pozo profundo que ocultaba serpientes. Ella tragó saliva, como si cada palabra fuera una daga con filo doble. El riesgo de perderse o de salvarse se entrelazaba en cada sílaba. Su voz salió temblorosa,
pero firme en su convicción de no rendirse. No soy la traidora, solo sé quién lo es. Alguien que conoce los secretos de este palacio mejor que cualquiera y que nunca esperaste hallar tan cerca. Los segundos se estiraron como el viento lento del desierto, y una revolución de dudas comenzó a arder en los ojos del jeque. Jamás habría temido más a lo que pudiera estar dentro de sus propias paredes. Por unos instantes, el peso del imperio pareció desgajarse de sus hombros y caer en un abismo silencioso y helado. Las guerreras, silenciosas como sombras acechantes, se mantuvieron a distancia, conscientes de que la batalla que libraban no era con acero ni con fuego, sino con secretos y traiciones. Sus ojos, entrenados para descifrar mentira y lealtad, se posaron atentos en la joven, evaluando aquella mezcla de tiraje y fragilidad. Un suspiro escapó del jeque, pesado y desahogado, calor de sus pasos resonando sobre el mármol frío, un contraste con la tensión que se enredaba en su pecho. Si hablas con la verdad, demuéstralo. Su voz bajó a un susurro áspero. Mañana al anochecer habrá una reunión fuera del oasis. El traidor planea entregar información que puede destruir todo lo que soy. No irá sola. Ella asintió, el brillo en sus ojos encendiendo una llama de esperanza y temor. Sabía que cada paso podría ser el último, pero también que quizás era la única posibilidad para salvar aquel mundo que apenas empezaba a comprender. Mientras la tensión entre ellos se espesaba, como la seda que cubría las columnas doradas del salón, una guerrera irrumpió con urgencia. «Jeque, hay señales de movimiento en el muro norte. Parece que la emboscada se acerca». El jeque frunció el ceño, sintiendo el fuego de la ira mezclarse con la preocupación. La traición ya no era solo una sombra lejana, era un enemigo palpable y letal que amenazaba con destruirlo todo. «Preparen la guardia», ordenó con voz de hierro. «Nadie debe bajar la guardia esta noche». El roce de los dedos de la joven sobre su brazo fue un pequeño ancla en medio de aquella tormenta. Un gesto cargado de promesas y silencios, que hablaban más de lo que las palabras podían atreverse. A veces, en medio de la oscuridad, se encuentra la luz que nadie esperaba, confesó él, una chispa de vulnerabilidad iluminando sus ojos oscuros. Contar contigo puede ser tanto mi salvación como mi perdición. Ella le devolvió la mirada, firme y decidida, como si la fuerza de sus convicciones fuera capaz de doblar incluso el mundo que él había construido. El viento aullaba fuera, cargando consigo la arena del desierto, mientras el palacio se preparaba para la tormenta que se avecinaba en cada rincón y corazón. En las sombras, un enemigo oculto observaba, una sonrisa cruel curvando sus labios bajo la capucha, sabiendo que el juego apenas comenzaba, que cada movimiento de aquellas dos almas atrapadas en la red de mentiras y peligros sería decisivo. El jeque billonario giró lentamente hacia la joven, sus ojos afilados como un puñal, marcados por la determinación de un hombre que estaba a punto de arriesgarlo todo. Al anochecer iremos juntos. Allí se decidirá si logramos proteger este imperio o si todo arderá en ruinas. Justo entonces, un grito agudo rompió el silencio desde la profundidad de las mazmorras, un sonido que heló la sangre. Un prisionero había comenzado a hablar, a revelar secretos que podrían cambiar para siempre el destino del jeque y de la joven que había irrumpido en su vida. El palacio entero pareció contener la respiración, y en ese instante, bajo la luna plateada que observaba imperturbable, el jeque billonario supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, porque aquel prisionero sabía más de ellos de lo que cualquiera hubiera imaginado.
y la sombra, que hasta entonces parecía un simple misterio, se transformaba ahora en la amenaza que podía derribar imperios y corazones por igual. La noche envolvía el palacio con un manto oscuro, pesado, mientras la tensión se espesaba en cada rincón. El jeque billonario permanecía firme. El chip frío entre sus dedos parecía pesar más que todo el oro que había acumulado. Cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de temor y determinación. La joven frente a él ya no era aquella víctima temblorosa. Había en sus ojos un fuego que desafiaba al destino, y por primera vez su mirada no se apartaba con miedo, sino que enfrentaba el abismo que se abría entre ellos. «Si dices la verdad», susurró, la voz baja y cortante como un acero que apenas se sostenía. «Debemos actuar rápido. La reunión al anochecer es nuestra única oportunidad para capturar al traidor». Ella asintió con decisión, sus dedos entrelazados apretándose como un escudo contra la tormenta que se avecinaba. Sabía que cada paso que daban en ese juego de sombras podía ser el último, pero también comprendía que esconderse en el silencio ya no era una opción. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz antes de que el palacio fuera destruido desde dentro. Los pasos de las guerreras retumbaron al entrar de nuevo en el salón, y todas las miradas se posaron en el jeque y en la joven como el epicentro de un terremoto emocional que nadie sabía cómo detener. Sin una palabra, la lealtad de las guerreras oscilaba entre la sospecha y la esperanza, y el jeque sabía que debía guardar cada movimiento con la precisión de un estratega. La atmósfera estaba saturada por el aroma intenso del almizcle y la menta fresca que se escapaba de las fuentes cercanas. Pero esa fragancia dulce ya no podía calmar la agitación que crecía en el corazón de todos. El jeque se acercó a la joven, la mirada cargada de una mezcla paradójica, la ira contenida de un gobernante traicionado y la ternura superficial que reservaba solo para ella. «Este imperio es tan frágil como una joya expuesta a la arena», confesó con voz grave. «Lo he protegido con mi vida, pero ahora temo que un solo error será suficiente para destruirlo todo». Ella inhaló profundamente, sintiendo cómo las palabras del hombre que una vez la había salvado atravesaban su propia coraza, penetrando en lo más profundo de su ser. «No permitiremos que eso ocurra», respondió con firmeza. «Juntos podemos detener la caída, pero necesito que confíes». Su voz se quebró un instante. «Que confíes aunque te duela». Un silencio incómodo se instaló entre ambos, como si el peso de todos los secretos aún no revelados llenara cada espacio del palacio. El jeque tomó una decisión que marcaría el curso de sus vidas, levantando la mano y señalando hacia las puertas que conducían a los preparativos para la misión. «No habrá lugar para dudas esta noche», declaró. «Preparaos para partir al anochecer. Mi guardia y yo los acompañaremos. Cualquier filtración podría ser fatal». Mientras ambos se separaban lentamente, un viento fresco irrumpió por los ventanales, agitando las cortinas de seda con susurros que parecían conocernos secretos del pasado y las traiciones del presente. En los rincones más sombríos del palacio, una figura oculta observaba todo con ojos que brillaban con malevolencia y calculadora paciencia. Cada movimiento del jeque y de la joven era anotado, cada palabra escuchada. Su sonrisa cruel prometía que el juego estaba lejos de terminar. Horas más tarde, bajo la pálida luz de la luna, el gran salón del palacio estaba casi desierto. La joven se sentó junto a una fuente decorativa, su reflejo retorciéndose suavemente en el agua, distorsionado como la verdad que comenzaba a desvelarse. Su mente corría, repasando cada paso,
cada mentira que había guardado y cada verdad que debía enfrentar. El jeque entró silencioso. Sus sombras se fundieron con las suyas en ese lugar apartado. Caminaron hasta quedar frente a frente, la distancia entre ellos cargada con electricidad invisible. Nunca pensé que confiaría en alguien a quien apenas conozco, musitó, la voz cargada de un dolor profundo. Pero aquí estamos, atrapados en un destino que ninguno de los dos pidió. Ella sonrió débilmente, incapaz de esconder la mezcla de esperanza y miedo en su pecho. Porque algunas alianzas nacen en la adversidad, contestó, y otras en la promesa de que juntos pueden desafiar incluso la oscuridad más profunda. Un ruido proveniente del corredor hizo que ambos giraran la cabeza. La puerta del salón se abrió con lentitud, revelando una sombra conocida. «Jeque, ha llegado un mensajero», informó una voz firme mientras una figura envuelta en túnicas se acercaba. «Tiene información urgente». El jeque tomó la carta que le entregaron, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras escritas con tinta negra y firme. El contenido heló la sangre en sus venas. Una advertencia directa, un ultimátum velado. El traidor no solo planeaba una emboscada en la reunión, también había hecho preparativos para eliminar testigos importantes dentro del palacio, incluyendo a la joven que ahora compartía su destino. El mundo que el jeque creía controlar con puño de hierro se deshacía ante sus ojos. Sin apartar la mirada de la carta, su voz resonó con una mezcla de furia y desesperación. «No permitiré que este veneno arruine mi reino, ni destruya a quien ha confiado en mí», dijo. «Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. La línea entre el enemigo y el aliado es ahora más fina que nunca». La joven se acercó, la tensión en sus gestos, un reflejo del tormento interno. Entre sus dedos ajustó un pequeño colgante que llevaba al cuello, un símbolo secreto de un pasado que todavía no podía compartir. «Entonces, esta noche, el destino decidirá», susurró, «quién permanece en pie y quién cae en las sombras para siempre». El palacio quedó sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el lento goteo del agua en la fuente y el viento que silbaba a través de las galerías. La luna seguía su marcha implacable, testigo silente de la batalla que apenas comenzaba. Pero mientras ambos preparaban su corazón para el enfrentamiento que definiría sus vidas, una puerta cerrada con fuerza en las profundidades de la fortaleza anunció que la verdad más oscura aún esperaba para ser desenterrada. Y en ese preciso instante, una voz quebrada y desesperada resonó desde las mazmorras, tratando de romper un silencio sellado por miedo y traición. El jeque billonario apretó los puños, la mirada fija en la oscuridad hacia donde provenía ese grito. «Que comience la guerra que definirá nuestro futuro», murmuró, «y que Dios tenga piedad de nuestras almas». El jeque billonario cerró con firmeza la carta que le había entregado el mensajero, sintiendo como el papel arrugado entre sus dedos temblaba, al igual que su respiración contenida. El aroma del almizcle y la menta continuaba flotando en el aire, pero ya no calmaba el inquietante silencio que ahora reinaba en el palacio. La amenaza se había vuelto palpitante, palpable, dispuesta a derribar los muros dorados que había levantado con sangre y poder. Aquel dragón dormido bajo la arena despertaba, y él debía elegir cómo domarlo sin que devorara todo a su paso. La joven, cuyos ojos reflejaban una mezcla inquietante de determinación y temor, se acercó lentamente al jeque. Su sombra se fundió con la suya en un gesto silencioso,
una alianza tan frágil como necesaria. Había comprendido que su destino, por más lleno de enigmas y secretos, se entrelazaba irremediablemente con el del hombre que la protegía y a la vez la enfrentaba. Sin pronunciar palabra, sus manos se encontraron, un roce casi imperceptible pero cargado del peso de promesas no dichas. Un instante suspendido en el tiempo, donde el poder absoluto del jeque cedía, aunque solo brevemente, ante la fuerza silenciosa de aquella mujer. Los pasillos dorados del palacio parecían respirar con ellos, cargados de una tensión que se deslizaba en una melodía de susurros lejanos y pasos cautelosos. El jeque rompió el silencio con voz grave, apenas un susurro que parecía reverberar en las paredes de mármol. Mañana al anochecer, nuestra vida dependerá de cada movimiento, cada palabra. No puedo fallar ni permitir que quien quiera que traicione a mi gente arrase con todo lo que amamos. Ella apretó la mano que sostenía, como si de ese contacto dependiera su propia salvación, y respondió con una firmeza que desafiaba su fragilidad aparente. No te defraudaré. Pero el peligro ya estaba cerca. Un eco metálico resonó en la distancia, un golpe seco que hizo que las guerreras alertas giraran la cabeza hacia la fuente del sonido. Una figura encapuchada se movía con rapidez y sigilo, esquivando las sombras como parte de ellas. Nadie la había visto entrar, pero todos sabían lo que significaba esa presencia. La conspiración continuaba, activa, implacable. El jeque se separó de la joven, tensando los músculos, los ojos acuciando la oscuridad como un halcón sobre su presa. «¡Detenedla!», ordenó con voz que no admitía réplica. Nadie amenaza este palacio sin pagar el precio. Las guerreras se lanzaron tras la sombra, sus pasos de ágiles felinas retumbando en el mármol pulido. La persecución fue fugaz, pero la figura encapuchada desapareció sin dejar rastro, dejándolos con más preguntas que respuestas. La tensión en el gran salón creció al instante. El palacio, símbolo de poder y gloria, parecía ahora un tablero donde cada pieza se movía bajo sospecha. El jeque miró a la joven con una mezcla de orgullo y preocupación. «No eres solo una amenaza para nosotros», susurró. «También eres la única que puede ayudarnos a salvar todo lo que está en juego». Ella asintió, consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. «Pero debemos tener cuidado. El enemigo no solo juega con balas, sino con sombras y traiciones». La noche siguió su curso, y mientras la luna elevaba su brillo plateado sobre las cúpulas, nuevas voces comenzaron a susurrar en los rincones del palacio. Fue entonces cuando el grito desgarrador llegó desde las mazmorras, congelando la sangre de todos los presentes. El sonido era una mezcla de desesperación y urgencia, un llamado que rompía el silencio de la noche para traer consigo una tormenta que ninguno podría ignorar. El jeque se lanzó a correr hacia la fuente del clamor, su túnica ondeando tras de sí como una bandera de lucha en un campo de guerra. La joven lo siguió de cerca. Sus pasos decididos resonaban con un peso que iba más allá del temor. Al llegar, encontraron a un prisionero, encadenado pero consciente, cuyos ojos desorbitados entregaban un secreto que podía cambiar el rumbo de sus destinos. Su voz temblaba, pero cada palabra era una daga clavada en el corazón del imperio. Ellos están más cerca de lo que creen», jadeó. «No es solo un traidor entre vosotros, es una red más profunda, una sombra que se extiende hasta la sala del trono». El jeque estrechó los puños, enfrentando la realidad más cruda de todas. El enemigo estaba dentro, infiltrado en sus propios muros, y la joven que había salvado
reflejaba un enigma más grande de lo que nunca imaginó. ¿Quién?, exigió, con una voz que mezclaba rabia y miedo. ¿Quién está detrás de esto? El prisionero sonrió con una mueca amarga, sabiendo que sus propias palabras podrían ser el principio de una caída. El traidor es alguien que viste los mismos colores que vosotros, alguien que nunca dudará en apuñalar por la espalda para salvar su pellejo. La joven dio un paso adelante, la mirada fija en el hombre encadenado, mientras en su interior luchaba con el peso de no poder revelar aún la verdad completa. «Entonces estaremos preparados», declaró el jeque con un renovado feroz brillo en los ojos. «Esta batalla no será solo por poder, sino por la vida y el alma de este imperio». La puerta se cerró con estrépito detrás de ellos, pero la sensación de que nuevas traiciones esperaban en cada sombra seguía extendiéndose como el viento ardiente del desierto. Mientras el lapanacer comenzaba a teñir el cielo con un rojo ominoso, el jeque billonario sabía que nada sería igual. Las piezas de un juego mortal acababan de ponerse en movimiento, y la joven que había salvado no solo era la clave para descubrir al enemigo, sino también la tormenta que amenazaría con derretir la armadura impenetrable de su corazón. Y en el silencio del palacio, una pregunta quedó suspendida, pesada y cargada de destino. ¿Podrían sobrevivir juntos a la verdad que estaba por destruirlos? El murmullo inquietante del palacio se intensificaba con cada paso apresurado que resonaba en los pasillos de mármol. El jeque billonario avanzaba con la mirada ardiente, el chip en su mano temblando como el signo de un destino quebradizo. La joven que había desafiado su mundo permanecía a su lado, su figura frágil pero decidida, envuelta en una aura de secretos que pesaban más que el oro de sus tesoros. El aire estaba cargado con el aroma penetrante del almizcle, mezclado con la frescura de la menta y un leve toque de incienso quemándose en alguna esquina oculta. Cada respiración parecía contener una pregunta sin respuesta, cada silencio un pacto invisible entre dos almas enlazadas por el peligro. «Esta reunión será clave», musitó el jeque, su voz cortante como el filo de un sable. «No puedo permitir que el traidor escape, ni que mi imperio caiga por una traición que comenzó en estas mismas paredes». Ella lo miró con sus ojos grandes, brillantes, donde la lucha interna era tan intensa que casi podía percibirse en el roce de su piel contra las sedas del salón. «No iré sola», dijo con convicción. «Donde vos vayáis, iré. Yo no permitiré que destruyan lo que aún no entendemos por completo». Una corriente de electricidad silenciosa recorrió el espacio entre ellos, y en ese instante el jeque sintió la fragilidad de su propio corazón examinado bajo la luz de aquella determinación inesperada. Las sombras que lo envolvían comenzaron a disiparse, aunque solo por un momento, dejando destellos de una alianza tan peligrosa como necesaria. El repentino estrépito de una puerta abriéndose cortó la tenue intimidad. Las guerreras entraron apresuradas, sus ojos agudos reflejando la urgencia que nadie quería verbalizar. «Jeque, se detectaron movimientos en el muro norte. La emboscada parece inminente». Él apretó los puños, la tensión en su mandíbula marcando la cruel batalla interna entre el deber y la esperanza. «Preparen a la guardia», ordenó. «No podemos darnos el lujo de un solo error». La joven dio un paso hacia adelante, sintiendo el peso de los rumores invisibles pesando sobre ella, como cadenas hechas de desconfianza y miedo. «Sé que muchos cuestionan mi presencia», susurró. «Pero el enemigo no está solo afuera, también camina entre nosotros». Los ojos del jeque rascaban el suelo, buscando respuestas en el lenguaje mudo de su salvadora
y prisionera a la vez. No podía decidir si detestarla o confiar en su fuego interno, aquella chispa que brillaba incluso bajo la amenaza de la traición. Se dirigieron juntos hacia la salida del gran salón, cada uno armado no solo con dagas y acero, sino con la mirada firme que desafía la oscuridad a dar un solo paso más. La luna llenaba de plata el camino, y el viento del desierto anunciaba la tormenta que se aproximaba, envolviendo el palacio y sus habitantes. En un suspense cortante, una sombra escapó entre las columnas, sigilosa y casi fantasmal. En un rincón distante, una figura con capucha observaba con ojos penetrantes, un brillo cruel, dibujando una sonrisa torcida en su rostro. Sabía que la partida estaba lejos de terminar y que aquel chip era solo la punta del iceberg. El trayecto hacia las afueras del oasis fue silencioso, salvo por el ritmo acompasado del carruaje, que avanzaba entre dunas cubiertas por la oscuridad. La joven no apartaba la vista de las estrellas, como buscando en ellas respuestas para un mundo que se desmoronaba bajo sus pies. El jeque, tras el volante, sentía en cada fibra el peso de esa decisión que había tomado: confiar en quien parecía su mayor enigma. El oasis apareció, silencioso y deslumbrante, un espejismo de tranquilidad en medio del peligro. Allí, en un claro cubierto por palmeras, sombras se agrupaban, susurrando conspiraciones envueltas en oscuridad. Cada figura parecía tener una historia que amenazaba con volar como arena al viento. Mientras esperaban, la joven tomó la mano del jeque con una firmeza inesperada. En ese contacto, él descubrió no solo la fuerza que la protegía, sino el desafío que su corazón aún debía enfrentar. «Confío en vos», dijo luego, la voz apenas un suspiro, «pero también temo que esta confianza sea un lazo que puede romperse con la verdad que aún no conocemos». El jeque apretó suavemente sus dedos, un gesto que desarmaba su habitual temple de hielo. «Entonces lucharemos juntos, hasta que sea imposible seguir ocultando qué o quién intenta destruirnos desde adentro». De repente, pasos apresurados surgieron entre las sombras cercanas. Los murmullos cesaron. El ambiente se cargó de una tensión casi palpable, como si el aire mismo esperase un estallido. Una voz ronca y segura irrumpió en la reunión. «Jeque, la traición es más profunda de lo que imaginamos. No solo hay un traidor, hay una fuerza que manipula desde la oscuridad, y su próximo golpe será devastador». El corazón del jeque se contrajo. La joven lo miró, entendiendo en esa mirada una tormenta que solo juntos podrían enfrentar. Pero antes de que pudieran reaccionar, un estruendo sacudió las palmeras. Un grupo armado apareció, lanzando un ataque sorpresivo que desató el caos bajo la calma aparente del oasis. El jeque ordenó con voz autoritaria, mezclada con desesperación: «Defended esta tierra, por el honor y la vida de nuestro imperio». Los primeros disparos cortaron la noche, y mientras la batalla comenzaba, él lanzó una mirada hacia la joven cuyos ojos reflejaban una resolución feroz y un miedo que solo se comparte con quienes enfrentan la muerte y la verdad al mismo tiempo. Pero entonces, en medio del clamor de la guerra, una voz familiar y aterradora resonó con potencia sobre el campo: «Jeque, la verdad que buscáis no está solo en el oponente, sino en quien creéis más cercano». El eco de esas palabras se perdió entre disparos y gritos, pero en la mente del jeque resonó como la sentencia que cambiaría todo. Y cuando la arena levantada comenzaba a asentarse, ambos supieron que el juego no acababa de empezar, sino que acababa de girar hacia la oscuridad más profunda, donde ni el amor ni la traición
serían jamás lo que parecían. La luz tenue del amanecer comenzaba a deslizarse suavemente por entre los ventanales dorados del palacio, bañando con un resplandor cálido cada rincón, donde aún flotaba la memoria de noches cargadas de secretos y silencios. El jeque billonario mantenía la mirada fija en el horizonte, donde el sol despuntaba detrás de las dunas infinitas, mientras sentía que finalmente la tormenta que había azotado su vida comenzaba a disiparse. La joven, transformada por el fuego de las pruebas y las verdades desveladas, apareció a su lado. Sus ojos brillaban con una mezcla de fatiga y una nueva fuerza que solo la certeza del amor y la justicia pueden otorgar. Habían recorrido juntos un camino oscuro, sembrado de traiciones, desengaños y miedo, pero también de revelaciones que los habían unido más allá del deber y el poder. La traición había sido enfrentada al filo de la noche. En la reunión clandestina, la astucia y el valor de ambos habían sellado el destino del enemigo oculto, un alto consejero cuyo rostro siempre había estado cerca del trono, pero cuya codicia y engaños amenazaban con destruir todo lo que el jeque había construido con sangre y sacrificio. La prueba irrefutable del chip encontrado había sido la llave para abrir las puertas de la verdad y para limpiar la sombra que se cernía sobre el palacio. El prisionero liberado, cuyas revelaciones habían marcado el inicio de esta batalla, ahora descansaba tras muros seguros. Silencio que acompañaba su derrota y la esperanza de un nuevo amanecer para el emirato. En aquel instante, el jeque tomó la mano de la joven, sus dedos entrelazándose con la delicadeza de quien sabe que no está solo. El silencio entre ellos no necesitaba palabras. Cada roce hablaba de perdón, de confianza restaurada y de un amor nacido en el crisol de la adversidad. En el palacio, el aire se sentía diferente. La tensión había dado paso a una calma poderosa, casi musical, donde los murmullos de las guerreras se transformaban en risas contenidas y miradas cómplices. Los muros que alguna vez parecieron impenetrables, ahora reflejaban la luz de un futuro que se tejía con hilos de esperanza. El jeque alzó la vista hacia el firmamento que se aclaraba, donde las primeras aves surcaban el cielo en vuelo libre. Era un símbolo para ambos, un recordatorio de que tras la tormenta, la libertad y la paz podían renacer con fuerza renovada. La joven sintió cómo cada palabra no dicha inflamaba su espíritu, y con voz dulce y resuelta murmuró: «Nunca imaginé que un hombre tan poderoso podría ser también tan humano y tan vulnerable». Un fugaz destello de sonrisa cruzó el rostro imponente del jeque, que reconocía en ella no solo una aliada, sino la dueña irrevocable de su alma. «Y tú con tu fuego y tus secretos me enseñaste a abrir un corazón que por años creí sellado», respondió. «Juntos somos más fuertes que la traición, las sombras y cualquier tormenta». El sol ya abrasaba con calor la tierra del emirato, y en los jardines del palacio, flores abrirían sus pétalos para celebrar aquel nuevo comienzo. Los ecos del pasado quedaban atrás, mientras la promesa de un futuro compartido latía con intensidad en cada pensamiento, en cada latido. Una caravana de cortejo avanzaba hacia el gran salón, donde la corte esperaba la ceremonia que sería la culminación de una alianza forjada en las brasas del destino. El jeque billonario, la joven, ahora convertida en su legítima esposa y compañera, caminaban juntos, no como prisionero y rescatada, sino como dos almas destinadas a fundirse más allá del oro y el poder. Miradas expectantes y sonrisas sinceras saludaban su paso, mientras la música suave llenaba el aire,
marcando el ritmo de un amor que había sabido esperar, resistir y triunfar. En el rostro del jeque brillaba una serenidad puros, regalo concedido por el perdón y la confianza restaurados. Al final de ese día, en la intimidad de sus aposentos, la joven alzó la vista hacia él con un brillo especial. «Por fin siento que encontré un hogar, no solo en este palacio, sino en ti», susurró con ternura. El jeque acarició suavemente su rostro, susurrando una promesa que iba más allá de las palabras. «Este reino es tuyo tanto como mío, y juntos construiremos un mañana donde nuestras sombras se rehuyan a aparecer». La noche volvió a caer sobre el emirato, esta vez envuelta en paz y en un perfume distinto, el de la esperanza cumplida y el amor victorioso. La luna, compañera fiel de tantas noches difíciles, sonreía desde lo alto, sabiendo que el poder más grande no era el oro ni el imperio, sino la capacidad de amar y ser amado. Y mientras el viento del desierto acariciaba las ventanas y un brillo dorado envolvía el palacio, dos corazones latían al unísono, destinados a permanecer juntos, invencibles, en un mundo por fin libre de sombras. La historia había llegado a su fin, pero el viaje del jeque billonario y su amada apenas comenzaba, iluminado por la promesa eterna de un amor que nada ni nadie podría romper.